Buenos días compañeros, buenos días doctora. Yo les voy a hablar sobre las estrategias para la conservación de la diversidad biológica. La biodiversidad se enfrenta a numerosas amenazas como la pérdida de hábitat, la contaminación, el cambio climático y las especies invasoras. Para abordar las amenazas a la biodiversidad y proteger la riqueza natural de nuestro planeta, se han desarrollado diversas estrategias de conservación. Estas estrategias pueden ser categorizadas en dos enfoques principales. Tenemos las estrategias in situ, que estas se van a enfocar en la conservación de la biodiversidad dentro de su hábitat natural, y las estrategias ex situ, que estas se enfocan en la conservación de la biodiversidad fuera de su hábitat natural. Entonces, en las in situ vamos a encontrar estrategias que incluyan el establecimiento y manejo de áreas protegidas, como la creación de parques nacionales, reservas naturales y otras áreas protegidas, ayudan a preservar hábitats críticos para la supervivencia de diversas especies. El manejo sostenible de recursos naturales, como la implementación de prácticas agrícolas, forestales y pesqueras sostenibles, reduce el impacto humano en el medio ambiente y ayuda a conservar la biodiversidad. La restauración de ecosistemas degradados por la actividad humana contribuye a recuperar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Y el control de especies invasoras, tanto como la eliminación o el control de estas especies, o toda la especie invasora que compite con especies nativas o alteran los ecosistemas, es fundamental para la conservación de la biodiversidad. En las estrategias ex situ encontramos los programas de reproducción en cautiverio. La cría de especies en peligro de extinción en cautiverio ayuda a aumentar sus poblaciones y puede permitir su reintroducción en el futuro. Los jardines botánicos y bancos de semilla conservan colecciones de plantas vivas y semillas respectivamente para proteger la diversidad genética de especies amenazadas. Y las colecciones de museos como herbarios o colecciones zoológicas albergan especímenes que sirven para la investigación científica y la educación ambiental. Entonces, algunas de las nuevas estrategias para la conservación de la biodiversidad que se están desarrollando con la ayuda de la genética es la identificación de especies en peligro de extinción y la priorización de esfuerzos en su conservación. Aquí encontramos que el análisis de ADN puede utilizarse para identificar especies en peligro de extinción y priorizar los esfuerzos de conservación. Un ejemplo son los estudios de diversidad genética, que pueden revelar qué poblaciones de una especie están más aislados o tienen menor variabilidad genética, lo que las hace más vulnerables a la extinción, y esta información puede ser utilizada para enfocar los esfuerzos de conservación en estas poblaciones. La reproducción en cautiverio y la reintroducción de estas especies. Tenemos que las técnicas de reproducción asistida por computadora pueden utilizarse para aumentar las tasas de reproducción de especies en peligro de extinción en cautiverio. Y la selección asistida por marcadores puede utilizarse para seleccionar individuos con rasgos genéticos deseables para la reintroducción, así también como la resistencia a enfermedades o adaptación a un clima cambiante. El control de especies invasoras. Tenemos que la ingeniería genética puede utilizarse para desarrollar métodos de control de especies invasoras más específicos y efectivos. Un ejemplo es que se pueden desarrollar virus o bacterias que solo ataquen a una especie invasora en particular, dejando intactas las especies nativas. Y también la restauración de ecosistemas degradados. La genética de poblaciones puede utilizarse para identificar la fuente de semillas más adecuadas para la restauración de ecosistemas degradados, y también la tecnología de edición de genes, los CRISPR-Cas9, puede utilizarse para modificar genéticamente plantas o animales para que sean más resistentes a las enfermedades o a las condiciones ambientales adversas. Entonces, en Guatemala existen dos estrategias nacionales para la conservación de dos especies. Una es el quetzal y el otro es el eloderma. El eloderma es la primera especie endémica con un genoma secuenciado en Guatemala. Se le llama eloderma charlesbourgerti, pero comúnmente es reconocido también como lagarto de cuentas guatemalteco. Este es un lagarto venenoso de la familia Elodermatidae que habita en los bosques secos del Valle de Motagua.
El heloderma posee una línea evolutiva única. Son lagartos con glándulas venenosas funcionales en el continente americano y por su distribución restringida lo hace especialmente único y vulnerable en Guatemala. Actualmente existen entre 200 a 450 individuos en vida silvestre y el veneno de este lagarto también es estudiado para la realización de innumerables fármacos. Entonces, tanto el quetzal como el heloderma pues se encuentran en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat, la caza y el comercio ilegal. En respuesta a estas amenazas, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el CONAP, conjunto con otras diversas entidades, crearon las estrategias nacionales para su conservación. Estas se enfocan en general las dos en la protección y el manejo del hábitat, más que todo en establecer y fortalecer áreas protegidas que albergan poblaciones tanto como del heloderma como del quetzal, y también para implementar planes de manejo de hábitat para conservar y restaurar ecosistemas como boscosos secos para el heloderma y bosques nubosos o bosques mesófilos de montaña para el quetzal. Controlar y prevenir la deforestación y el cambio del uso del suelo. También tienen la investigación y el monitoreo para realizar estudios científicos para comprender mejor la ecología, la biología y el estado de conservación de estas dos especies y asimismo investigar amenazas que enfrentan las especies y desarrollar soluciones para mitigarlas. En la reproducción y la reintroducción también establecen y fortalecen programas de reproducción en cautiverio y así lograr aumentar la población de estas dos especies y también desarrollar y aplicar protocolos para la reintroducción segura y efectiva del heloderma y del quetzal a sus hábitats. En el quetzal tenemos el fortalecimiento de capacidades locales. Buscan capacitar a comunidades locales en técnicas de manejo de recursos naturales y del monitoreo del quetzal. Promover el desarrollo de alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales y fomentar la participación comunitaria en la conservación del quetzal y de su hábitat. Y para las dos especies pues también buscan implementar programas de educación ambiental para informar y sensibilizar al público sobre la importancia tanto del heloderma como del quetzal y de su conservación. Trata de involucrar a comunidades locales en las acciones de conservación de las dos especies y también promueve la participación ciudadana en la protección del medio ambiente. Para la Estrategia Nacional de Conservación del Heloderma, este es del 2020 al 2025 y la del quetzal es del 2020 al 2032. Gracias.